Ciertamente, participar en un sínodo es una gracia y una bendición de Dios. Yo quisiera iniciar diciendo que este sínodo, que como ya se ha dicho, es una parte histórica de la Iglesia que marcará un antes y un después, ha tenido un largo proceso de más de 2 años prácticamente. Cuando escuchábamos a nuestra amiga hablar de los derechos humanos de los pueblos indígenas de la Amazonía, es para nosotros consolador ver esa lucha, ¿verdad?, que la Iglesia y tantas personas están haciendo por la dignidad de aquellos que viven en la Amazonía. Porque cuando oímos hablar de la Amazonía, quizá nos quedamos solamente en la parte externa de sí, es una exuberante vegetación y nos olvidamos quizá de que ese lugar espacioso, ese jardín que nos podemos imaginar, viven pueblos en situaciones a veces alarmantes. ¿Por qué? Porque lo que decía, porque sus derechos humanos son vulnerados. Por eso es importante que la Iglesia, en la cabeza de nuestra Iglesia, el Papa Francisco, convocara un sínodo amazónico, es decir, sobre una región particular de la Iglesia. La Iglesia ha tenido muchos sínodos sobre temas quizá pastorales o sociales, pero quizá con esta especificidad de un sínodo amazónico y con este título que el Papa dio, Nuevos Caminos para la Iglesia en la Amazonía y para una ecología integral, difícilmente podríamos imaginar que hubiera un sínodo que tratara este tema. Yo a veces me he encontrado con alguien que me ha dicho: ¿y qué tiene que ver la Iglesia con la ecología? Eso es cuestión quizá de los gobiernos o de los científicos. Digo, usted no entiende lo que es la labor de la Iglesia, porque la Iglesia, en definitiva, defiende la vida, y la vida nos la jugamos también en la ecología, y el Papa lo entendió perfectamente. Por eso, en el discurso que el Papa dio en Puerto Maldonado, cuando por primera vez un Papa pisa la Amazonía en Perú, hace, diríamos, un discurso profético sobre verdaderamente lo que el mundo indígena nos puede enseñar. Yo quisiera, antes de iniciar este proceso sinodal, hablar también del proceso presinodal. Nos ha hablado nuestra amiga de la REPAM. La REPAM, que es una red eclesial para la defensa de la vida en la Amazonía. Yo debo decir, modestia aparte, que la REPAM nació en mi vicariato, en Puyo. Y nació en Puyo porque justamente el hoy cardenal Pedro Barreto, que dirigía en el CELA, el Departamento de Justicia y Paz, contrató con la Cáritas Nacional del Ecuador. Y la Cáritas Nacional del Ecuador estaba haciendo un trabajo mancomunado con todos los vicariatos del Ecuador desde Cáritas, lo cual le invitaron justamente a que viniera a este encuentro que preparó Cáritas Nacional en coordinación con los vicariatos en el vicariato de Puyo. Cuando terminó este encuentro, donde estaban representados los 9 países de la Amazonía, dijeron justamente la experiencia que habían, sacado en conclusión, que había que trabajar en red. Y de ahí nació la red en el 2013, que luego en el 14 se bautizaría en Brasilia con el título oficial de la REPAM. Es importante ver que esa semilla nacía de haber soñado juntos, y creo que era justamente la lección primera que hemos aprendido en el sínodo: soñar juntos, caminar juntos para construir juntos. Ciertamente que este sínodo, como decía, tuvo una preparación. El Papa convocó una comisión, entre las cuales yo estaba también elegido por él, para hacer un estudio, diríamos, de lo que la gente pensaba. Por eso el Papa decía que había empezado el sínodo en Puerto Maldonado, cuando él vino a escuchar a los pueblos originarios.
Y es ahí entonces que la comisión que el Papa eligió elaboró un material con el cual se hizo una consulta en todas las jurisdicciones eclesiásticas de la Amazonía. Aproximadamente 87.000 personas fueron o tomaron parte en esta consulta, con un resultado verdaderamente espectacular, porque para sintetizar justamente la voz de los pueblos, porque nos podemos nosotros imaginar cuáles son los dolores de este enfermo, pero nadie mejor que el propio enfermo sabe dónde le duele. Por eso tuvimos que entrar a las comunidades del interior para poder también escuchar lo que ellas, ¿verdad?, querían comunicar y compartir, cuál era lo que ellas pensaban necesitaba la Amazonía. Y por eso yo creo que este trabajo fue importantísimo. Después de esta primera etapa, con el cual la Secretaría General del Sínodo nos pidió también a la Comisión aprobar justamente un instrumento laboris con el cual se ha trabajado en el Sínodo. Hay que verdaderamente felicitar a la REPAM porque el esfuerzo que verdaderamente ha hecho, difícilmente hubiéramos podido encontrar a alguien de alguna institución que hiciera lo que ella ha hecho. Verdaderamente es un material valiosísimo con un mapeo en el que nos da cantidad de información sobre la Amazonía y sobre cada jurisdicción eclesiástica. Ahora bien, ese sínodo se ha desarrollado en Roma desde el día 6 de este mes pasado, de octubre, al 27. Y ciertamente, si bien es importante la celebración del sínodo, no era menos importante el presínodo. Por eso creo que en este sínodo se fue haciendo realidad gracias a este documento del presínodo, el Instrumento Laboris, donde cada padre sinodal tuvimos la oportunidad en 4 minutos de escoger un número del Instrumento Laboris para explicar a toda la asamblea aquello que nosotros pensábamos. Yo pienso que, verdaderamente lo he dicho antes también, este sínodo se llamaba sínodo especial, pero especial también por la forma de desarrollarse. En este sínodo no estaban solamente los obispos y algunas personas más como en algún otro sínodo. En este sínodo, donde hemos participado más de 250 personas, estaba, además de los obispos, un número considerable de laicos, de consagrados, de mujeres, de expertos en la materia que trataba el sínodo, de invitados especiales de las distintas, quizá, instituciones, diríamos, de vida cristiana, de la Confederación, por ejemplo, Evangélica, o de otras también confederaciones de la Iglesia. Por eso digo que ciertamente fue un sínodo muy especial. Y además el Papa nos acompañó prácticamente durante todas las asambleas sinodales. Por eso creo que ha sido una bendición, ha sido una experiencia de comunión y nos lanza ahora también a un compromiso. Ciertamente que las semillas están sembradas. Todas las respuestas que podemos dar a los desafíos de la Amazonía se están recogidas en este documento sinodal, que ciertamente hubo un trabajo fuerte también de los círculos menores para poder profundizar en todos esos aportes que ya los padres sinodales habíamos dado. Y como respuesta a esto, el Papa pidió igualmente que en el primer borrador que se había hecho de este documento sinodal se profundizara, de tal manera que se enriqueció muchísimo gracias al trabajo de los círculos menores. Y queríamos pensar que si las semillas están sembradas, ¿cuál es la tarea que nos queda ahora? Hacerlas germinar. Hacer que esas semillas den los frutos que la Iglesia en la Amazonía y en el mundo necesita. Por eso el compromiso postsinodal. También se ha elegido a una comisión por la asamblea postsinodal. Entre ellos estoy también mi persona, me va a tocar continuar lo que he iniciado desde el principio, ¿verdad? Y ciertamente es importante el poder llevar a cabo
este trabajo. Alguien preguntaba ciertamente de qué cosas concretas este sínodo nos ha dado, ¿no? O podemos aprender. En el documento oficial aprobado, todos sabemos, lo está en los medios de internet, en los medios digitales, ¿verdad? Cada número aprobado y con el número de votos que tuvo. Y ciertamente yo quisiera resaltar también que ha llegado también la hora de saber que los cristianos católicos debemos despertarnos, porque ese kairos del que se habló en una primera etapa, diciendo que el sínodo era un tiempo oportuno y especial que Dios daba y que no podíamos perder el tren, no podíamos dar más tiempo a perder el tren de la reforma y del cambio que necesitaba la Iglesia, especialmente para la zona amazónica. Por eso yo creo que muy importante que nosotros entendamos que este sínodo va a ser una gran fortaleza para la Iglesia, no solamente en la Amazonía, sino, como decían también, con incidencia universal. Decía un padre sinodal: hemos terminado el sínodo y hemos llegado a la cima. Es decir, hemos llegado a contemplar cuáles son los desafíos concretos con los que nos encontramos en la Iglesia amazónica y en el mundo. Pero yo me preguntaba, ¿ahora qué nos queda? No vamos a quedarnos en la cima, como me venía a la imagen también en la transfiguración, cuando Jesús subió al monte Tabor a sus amigos, y sus amigos, como Pedro, le dijeron: qué bien se está aquí, quedémonos aquí. No, Jesús les dijo: no, se acabó el tiempo, ¿verdad?, de estar en la cima. Hay que bajar al valle. ¿Por qué? Porque tenemos que dar la vida ahí en la cruz para resucitar. Yo creo que también este es uno de los puntos importantes después de haber terminado el sínodo. Seguir la vida acompañando a estos pueblos en ese valle que muchas veces es un valle de lágrimas, como hemos escuchado también ahora, ¿no? Cuando en verdad tantas veces se vulneran los derechos. Y ciertamente el Papa, en sus palabras al final de este sínodo, nos ha enseñado que no solamente en forma práctica, no solamente en forma teórica, sino en forma práctica hemos vivido esa experiencia sinodal de comunión. Nos habían dicho que el sínodo, aunque tuviéramos que votar muchas veces, ¿verdad?, para aprobar algunos números o propuestas, no era ningún parlamento de partidos políticos que buscan quién puede estar por encima del otro, buscando cotas de quizá de poder o de economía. El sínodo es descubrir que hay una familia que debe salvarse junta, unidos, aunque tengamos diversas formas de pensar, trabajando con una dimensión de comunión, porque todos formamos un solo cuerpo y todos somos miembros del mismo cuerpo. Una fe, un bautismo, un solo Dios y Padre. Esta dimensión sinodal estamos entendiendo entonces lo que significa escuchar. Escuchar ha sido la palabra clave que el Papa nos dijo ya en Puerto Maldonado. Y escuchar no es solamente oír. Escuchar es más que oír. Y es importante que nosotros en este sínodo hayamos podido escuchar al pueblo que vive en la Amazonía, a los pueblos originarios, escuchar a la tierra que sufre también las heridas profundas que ya el Papa había dicho en la Laudato Si, el calentamiento global, el problema del agua, el problema de la biodiversidad. Estas tres heridas profundas, ¿no?, que requieren una respuesta urgente, como les decía antes, ¿no? Por eso el Papa decía, además de saber vivir esta sinodalidad, de escuchar, hace falta discernir. ¿Y qué significa discernir? Significa entonces saber escrutar, diríamos, qué es lo que en verdad el Espíritu de Dios está pidiendo hoy a la Iglesia en estos tiempos concretos que nos toca vivir. Por eso también el saber interpretar,
los signos de los tiempos. Creo que el Papa Francisco es un gran profeta que nos lanza también a saber discernir y a saber interpretar, sin abandonar esa tradición que decía el Papa en su último mensaje a los padres sinodales. La tradición de la Iglesia no hay que verlo como un museo, sino como savia del futuro que llega a la raíz para que dé fruto el árbol. Qué importante entonces que sepamos caminar todos juntos de una manera en la cual estamos buscando como comunión lo mejor, abrirnos al Espíritu y él decía, dejarnos desbordar por el amor de Dios. Decíamos también que el eje transversal de este sínodo ha sido la conversión. La palabra conversión lleva en todos los capítulos el título de Nuevos Caminos para una conversión. ¿Qué clases de conversiones? Especialmente son 4 las que nos habla el sínodo. La conversión sinodal, que es aprender verdaderamente a trabajar como iglesia caminando juntos, pero también la conversión ecológica, que como decíamos antes es urgente y que nos debe cuestionar a cada uno de nosotros, no solamente a la iglesia, también a los gobiernos. Yo vengo de Alemania ahora y nos preguntaban en una rueda de prensa, muy bien, la iglesia tiene unos planes muy bonitos para trabajar en la ecología, pero ¿y cómo llevar a cabo esos planes? ¿Qué van a hacer los gobiernos que son los que tienen el poder de llevarlos a cabo? Por eso es importante, y decía el Papa, tenemos que pensar que los diagnósticos que hemos hecho en este sínodo deben ser asumidos, no solamente por la Iglesia, sino por la sociedad. Darnos cuenta entonces de las prioridades. Y por eso esa conversión ecológica que hoy el sínodo nos propone, que ya, como decía, estaba en la Laudato Si, pero que ahora nos toca hacerlo realidad, en un cambio profundo, no solamente decir sí, vamos a contaminar menos, ¿no? Pero ¿cómo vamos a contaminar menos? Ahora viene la conferencia del clima en Madrid, un momento yo creo que providencial también para que una vez más la voz también de la Iglesia y de la REPAN se haga realidad para poder cuestionar a los países cuál es su responsabilidad como ciudadanos, ¿no? Por eso es importante esta conversión integral de la que el Papa nos habla, de que todo está interconectado. Lo que pasa en la Amazonía repercute aquí en Europa, y lo que pasa en Europa también repercute en la Amazonía. Cuando nos dicen de que de cada 5 respiraciones que hacemos, una de ellas depende del oxígeno que produce la Amazonía, nos quedamos a pensar y decir, ¿y cómo es posible? ¿Podemos vivir sin pulmón? Cuando nos dicen, por ejemplo, de cada 5 vasos de agua dulce, uno es procedente del agua de la Amazonía, y podremos nosotros tener agua suficiente, dulce, para sobrevivir, cuando es un elemento vital para toda la humanidad, o solamente en el futuro lo podrán tener unos pocos. Esto nos debe cuestionar grandemente en lo que supone esta conversión ecológica. También es importante la conversión pastoral. Se ha hablado mucho de la renovación de la Iglesia. Lo había dicho ya también el Concilio Vaticano II y después las distintas conferencias episcopales latinoamericanas, especialmente en Aparecida. Hemos empezado una nueva época, una época de cambio, y este cambio exige también un cambio en la Iglesia. Exige entonces que la Iglesia de la Amazonía también sea una iglesia más samaritana, encarnada, es decir, inculturada, y ahí viene otro desafío también del sínodo, el desafío de la interculturalidad y de la inculturalidad. ¿Cómo podemos entender a estos pueblos si no nos ponemos dentro de su cultura, si no nos ponemos en sus zapatos? Qué importante que nosotros entendamos entonces que también hace falta hacer una conversión cultural,
que implica vivir y practicar la inculturación y la interculturalidad. Solo una iglesia misionera inculturada hará surgir las iglesias particulares, autóctonas, locales, con rostro amazónico. El Papa pidió muy fuerte que se pueda hacer una iglesia con rostro amazónico e indígena. ¿Cómo podremos llevarlo a cabo? Supone un trabajo impresionante de la inculturación en la formación de nuestros futuros sacerdotes amazónicos como los agentes de pastoral. Supone entonces también que cada uno de nosotros sepamos ponernos en esa dimensión de decir, ¿y yo qué tengo que hacer? Juntamente con estas dimensiones que estamos hablando de sinodal, ecológica, cultural, también está la pastoral. Y en esta dimensión pastoral nos llega a todos. Alguno decía, ¿y esto que se va a aplicar a la Amazonía podrá aplicarse a Europa? Habrá que ver las circunstancias que vive Europa y las circunstancias que vive la Amazonía. Ciertamente son diferentes, pero lógicamente, si nosotros no formamos los futuros candidatos según la cultura, no vamos a tener comunidades locales con rostro amazónico. Por eso se habló mucho de una iglesia ministerial. El Papa muchas veces nos ha hablado, ¿verdad?, que ha llegado la hora de ser una iglesia en salida, y para eso escribió esa famosa encíclica Evangelium Gaudium, que implica la conversión, esa conversión personal y comunitaria. Iglesia en salida es una iglesia misionera. Un cristiano que se precie de cristiano no puede llamarse cristiano adulto si no sabe compartir su fe con los demás. Si tú te has quedado en tu metro cuadrado, en tu parroquia, en tu barrio, y no has sido capaz de compartir con otros, incluso empezando por tu barrio, tus vecinos, todavía no has madurado en la fe. Es importante entonces que entendamos qué significa una iglesia en salida. Significa una iglesia misionera, una iglesia que es capaz de salir de sí misma y llevar la buena noticia a los demás. Pero juntamente con este espíritu de una iglesia en salida, tiene que haber una iglesia ministerial. Es decir, los cristianos tenemos que arrancar nuestra vocación misionera desde el bautismo. El bautismo es el que nos da, diríamos, la clave para nosotros poder decir cuál es la misión que tiene que hacer un cristiano. Y ciertamente en el bautismo participamos como Cristo, sacerdote, profeta y rey. ¿Cómo somos profetas en el día de hoy? ¿Cómo somos sacerdotes en el día de hoy? Porque ciertamente, aparte de lo que nosotros y el pueblo fiel escucha del sacerdote, el que dice la misa, el que hace los sacramentos, pero nos olvidamos del sacerdocio común, del cual también tenemos que participar. ¿Cómo? A través de un servicio en la iglesia. Por lo tanto, todos los cristianos laicos, y ha llegado la hora de despertar, estamos llamados no a ser solamente espectadores, como podemos hacerlo ahora. Debemos ser actores, es decir, tomar protagonismo en el trabajo de la iglesia. Y es ahí entonces donde el Papa también nos invita a que tengamos nuevos ministerios en nuestra iglesia amazónica y por ende igualmente en la iglesia universal. Se habló mucho también del papel de la mujer, que no quiero terminar porque el tiempo va corriendo, pero ciertamente estuvo muy fuerte la participación en el sínodo de la mujer. Y sabemos, como decía el Papa, que la mujer ha sido protagonista en la iglesia durante muchos años, de una manera quizá, diríamos, heroica. Por ejemplo, concretamente en mi vicariato, 30.000 kilómetros cuadrados, con solamente 16 sacerdotes. ¿Cómo podemos llevar a cabo una evangelización en un territorio extenso como es la selva, para poder llegar a todas esas comunidades dispersas por los ríos, si no hay una colaboración, solidaria de una iglesia de laicos y consagrados? En mi vicariato tenemos 16 sacerdotes solamente, pero tenemos
14 congregaciones religiosas diferentes, las cuales están en la vanguardia de la evangelización. Y el sacerdote tiene que convertirse en itinerante, ¿verdad? Visitando de vez en cuando, porque algunas comunidades quizás solamente tengan una vez al año la Eucaristía. Por eso es importante que entendamos también la petición, especialmente de los obispos amazónicos y concretamente de Brasil, de pedir al sínodo el pronunciamiento de responder cómo una comunidad cristiana puede crecer sin la Eucaristía necesaria para la vida cristiana. Había hecho una propuesta el Papa hace tiempo a través de los posibles viri probati para poder también ordenar a sacerdotes que aun teniendo familia pudieran ser ordenados, pero no precisamente para que entendamos que esta cuestión es como algo que rompe la norma que la Iglesia tiene disciplinar del celibato sacerdotal. Por eso es importante no dejarnos confundir, porque podremos ver en la prensa y en muchos medios digitales, ¿verdad?, como que este sínodo quiere destruir cosas de la Iglesia que han dado muchos frutos, y no es así. Reconoce el sínodo que el celibato sacerdotal es un gran don y bendición de Dios para la Iglesia, y por lo tanto, ojalá, ¿verdad?, que ese don no solamente lo vivan los que lo estemos viviendo, sino que fuera generalizado para todos. Pero hay circunstancias especiales y sabemos ciertamente que en la historia de la Iglesia y en la historia también nos habla justamente de las primeras comunidades cristianas, que hubo también en ciertos momentos esos sacerdotes que no eran célibes. Por eso el sínodo no ha venido a quitar la disciplina del celibato sacerdotal. Ha venido a decir que hay circunstancias especiales, en territorios especiales, donde se tiene que plantear qué alternativa poder dar a esas comunidades que no tienen nunca, o muy tarde en tarde, la Eucaristía o los sacramentos del perdón o de la unción de enfermos, para poder también que ellos mismos tengan la oportunidad, como las mayorías, las minorías, de la compañía y de la Eucaristía, pasando de una iglesia de visita a una iglesia de presencia eucarística. Y por eso, entonces, en el número 111 del documento se habla de los viri probati, lo cual fue también aprobado por más de las 3/4 partes, para decir que en ciertas circunstancias la autoridad competente podrá, ¿verdad?, aplicar normas con las cuales habrá un discernimiento por parte del obispo y con la aprobación de la comunidad, catequistas, diáconos permanentes que ya están en esas comunidades, pero que no son sacerdotes para poder celebrar la Eucaristía, a los cuales se les podría dar el orden sacerdotal para que esas comunidades tengan la Eucaristía. En total vendría a ser como una excepción a la norma general, diciendo la norma general sigue, continúa y continuará. Pero ciertamente hay aplicaciones excepcionales donde la Iglesia ya lo ha hecho en la historia. Actualmente hay también, ¿verdad?, sacerdotes en la Iglesia de rito oriental, por ejemplo, en comunión con Roma, que igualmente tienen sacerdotes casados. Bien, no me quiero extender más porque si no, no habría lugar también a preguntas, pero yo creo que ha sido verdaderamente una experiencia este sínodo en el que nos va a ayudar mucho a todos para que aprendamos a hacer esta conversión que lleva por parte nuestra un compromiso, a hacer germinar las semillas sembradas en este sínodo a través del compromiso postsinodal. Muchas gracias.